Desperté en nuestra cama con la cabeza nublada y el cuerpo adolorido mientras Juan, mi marido, me miraba con una sonrisa fría. «Bebiste mucho anoche», dijo, pero yo no recordaba nada. Un sabor amargo en mi boca me hizo sospechar él me había drogado, y lo que vino después rompió mi mundo. Ahora, siendo abuela con cicatrices que nadie ve, quiero contarte cómo sobreviví al abuso de mi esposo, cómo luché por mi libertad. Cómo se levanta una mujer cuando el hombre que ama la traiciona. Esta es mi historia, un relato de dolor, valentía y triunfo. Nací en un pueblo pequeño donde las calles de tierra y las casas de adobe guardaban sueños simples. A los 19 años conocí a Juan en una fiesta del pueblo. Su risa llenaba el aire, sus ojos prometían un futuro juntos. Nos casamos un año después en una iglesia llena de flores con mi familia llorando de felicidad. Yo con mi vestido blanco creía que había encontrado el amor eterno. Pronto llegaron nuestros hijos Ana y Miguel, dos luces que llenaron nuestra casa de risas. Juan era mecánico, trabajaba en un taller, y aunque el dinero era justo, éramos felices. Nuestra casa humilde pero cálida era un refugio donde cocinaba, cosía y veía a mis hijos crecer. Los primeros años fueron un sueño. Los domingos íbamos al río donde Juan jugaba con Ana y Miguel salpicándolos mientras reíamos. Siempre estaremos juntos, me decía, y yo le creía con el corazón abierto. Pero incluso entonces había pequeños detalles que no noté, noches en que llegaba tarde con excusas vagas. Momentos en que sus ojos se perdían como si estuviera en otro lugar. Yo lo atribuía al cansancio al trabajo. Después de todo, él era el hombre que me hacía sentir segura, el padre que cargaba a nuestros hijos en sus hombros. ¿Cómo podía dudar de él? Mi vida giraba alrededor de mi familia. Cuidaba a Ana y Miguel, cosía ropa para los vecinos, mantenía la casa limpia. Juan traía el olor a aceite del taller y yo lo recibía con una sonrisa y una cena caliente. Pero algo empezó a cambiar. Sus llegadas tardes se volvieron frecuentes y a veces su aliento olía extraño, no a alcohol, sino a algo químico. Una noche, mientras doblaba su ropa, encontré un frasco pequeño en su chamarra lleno de pastillas que no reconocí. «Son para el dolor de espalda», dijo cuando le pregunté, pero su tono era nervioso, sus ojos evitaban los míos. Mi estómago se apretó, pero lo dejé pasar. No quería romper la paz de nuestro hogar. Ana y Miguel eran mi fuerza. Sus risas, sus abrazos me hacían olvidar las dudas. Pero una noche, después de tomar un café que Juan me preparó, desperté mareada con el cuerpo pesado y recuerdos borrosos. Él estaba a mi lado con esa sonrisa fría. «Te desmayaste, amor», dijo, pero algo en su voz no era correcto. Al día siguiente encontré otro frasco en su ropa, esta vez vacío. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba haciendo Juan? ¿Qué me estaba ocultando? El frasco vacío en la ropa de Juan temblaba en mis manos, un recordatorio de esa noche en que desperté mareada con su sonrisa fría observándome. Mi mente gritaba que algo estaba mal, pero mi corazón se aferraba a la imagen del hombre que amaba. Antes de que las drogas y el abuso destrozaran mi mundo, mi matrimonio era un sueño que creía eterno. Esta es la historia de esos días felices, de cómo construí una familia con Juan y de las primeras señales que no quise ver. Cuando conocí a Juan, mi vida era un lienzo en blanco llena de esperanzas. Tenía 19 años y él, con su risa que iluminaba la plaza del pueblo, me robó el corazón. Bailamos bajo las luces de una fiesta y sus manos fuertes pero gentiles me hicieron sentir segura. Nos casamos un año después en una iglesia adornada con flores blancas, con mi familia llorando de alegría. «Eres mi todo»,
me susurró Juan esa noche, y yo con mi vestido de novia creí que nuestro amor duraría para siempre. Pronto llegaron Ana y Miguel, nuestros hijos, 2 rayos de luz que llenaron nuestra casa de risas y caos. Nuestra vida era sencilla pero cálida. Vivíamos en una casa de adobe con un patio donde los niños jugaban y un comal que siempre olía a tortillas frescas. Juan trabajaba como mecánico en un taller trayendo a casa el aroma a aceite y metal. Yo cuidaba a Ana y Miguel cosía ropa para los vecinos y preparaba la cena para cuando él llegaba. Los domingos íbamos al río donde Juan cargaba a los niños en sus hombros, salpicándolos hasta que todos reíamos. Nunca te dejaré, me decía, y yo le creía con el corazón abierto. Esos momentos eran mi refugio, mi prueba de que éramos una familia fuerte. Pero incluso en esos días dorados había pequeños detalles que ahora veo con claridad. Juan a veces llegaba tarde con excusas sobre clientes o camiones descompuestos. Yo no preguntaba mucho, confiaba en él y los niños me mantenían ocupada. Pero notaba que estaba más callado, que sus abrazos eran más breves. Una vez mientras lavábamos ropa juntos, me dijo que necesitaba trabajar más para darnos una vida mejor. Es por ustedes, aseguró, pero su voz sonaba distante, como si escondiera algo. Me decía a mí misma que era el estrés que él seguía siendo el hombre que amaba. Pero las vecinas con sus chismes empezaban a sembrar dudas. «Ten cuidado, mija», me dijo doña Rosa en el mercado. Los hombres cambian. Ana y Miguel eran mi mundo. Ana con 5 años dibujaba flores en cuadernos mientras Miguel de 3 corría por el patio persiguiendo gallinas. Yo vivía para sus risas, para sus abrazos, pero Juan estaba cada vez más ausente. Sus viajes al taller se alargaban y a veces pasaba noches fuera diciendo que tenía que reparar un camión lejos. Yo lo aceptaba porque quería creer que era por nosotros. Pero una noche, mientras los niños dormían, encontré un frasco de pastillas en su chamarra, no el primero, sino otro con una etiqueta que no entendía. «Es para el dolor», dijo cuando le pregunté, pero sus ojos esquivaron los míos. Mi estómago se apretó. ¿Por qué mentía? Los días pasaban y las dudas crecían. Juan llegaba cansado, apenas hablaba y sus caricias se sentían frías. Una tarde Ana me preguntó, ¿por qué papá está tan raro? Su pregunta me dolió porque no tenía respuesta. Esa noche, mientras guardaba su ropa, encontré una nota en su bolsillo escrita con una letra temblorosa. «No dejes que ella lo sepa». Mi corazón se detuvo. ¿Qué estaba escondiendo Juan? ¿Qué significaba esa nota? La verdad estaba a punto de golpearme y no estaba lista para enfrentarla. La nota en el bolsillo de Juan. «No dejes que ella lo sepa», quemaba en mis manos como un secreto que no podía ignorar. Mi corazón latía con fuerza gritando que algo estaba mal, pero el miedo a la verdad me mantenía callada. Las dudas sobre mi marido, el hombre que juré amar, crecían como una tormenta. Esta es la historia de cómo las primeras señales de su traición aparecieron, de cómo su comportamiento cambió y de cómo mi mundo comenzó a tambalearse bajo el peso de la sospecha. Los días después de encontrar esa nota fueron un torbellino de confusión. Intentaba mantener la rutina, preparar el desayuno para Ana y Miguel, coser para los vecinos, mantener la casa en orden. Pero cada vez que Juan entraba por la puerta, lo miraba diferente. Su sonrisa que antes me hacía sentir en casa ahora parecía forzada. Sus excusas sobre trabajar hasta tarde sonaban vacías y sus abrazos antes cálidos se sentían distantes. «¿Todo bien?», me preguntaba y yo asentía escondiendo la nota en mi cajón, temiendo preguntarle qué significaba. ¿Qué estaba escondiendo?
¿Por qué necesitaba mantener algo en secreto? Las señales se acumulaban como nubes antes de una tormenta. Juan llegaba a casa con los ojos vidriosos, a veces tambaleándose diciendo que estaba cansado. Pero el olor en su aliento no era de alcohol, sino de algo químico, algo que me ponía nerviosa. Una noche, mientras los niños dormían, lo vi revisando su teléfono con una expresión tensa, apagándolo rápido cuando me acerqué. «Es del taller», murmuró, pero su voz tembló. Empecé a notar otros detalles, manchas en su ropa que no explicaba, frascos de pastillas que aparecían y desaparecían en sus bolsillos. Cada descubrimiento era un pinchazo en mi corazón, pero me decía a mí misma que era mi imaginación, que Juan no podía hacerme daño. Ana y Miguel seguían siendo mi ancla, Ana con sus dibujos de flores y Miguel con sus carreras por el patio me daban fuerza para seguir. Pero incluso ellos notaban el cambio. «¿Por qué papá está raro?», preguntó Ana una tarde mientras jugábamos. Su pregunta me atravesó. No quería que mis hijos sintieran mi miedo, pero no podía mentirles del todo. «Solo está cansado mi amor», dije acariciando su cabello. Pero por dentro mi mente daba vueltas. Las vecinas en el mercado empezaban a hablar. Doña Rosa, con su tono de chisme, me dijo: «Ten cuidado, mija. Juan anda en cosas raras». Sus palabras eran como un eco de mis propios temores, pero no sabía cómo enfrentarlos. Intenté hablar con Juan buscando respuestas sin acusarlo. Una noche, después de que los niños se durmieron, le pregunté: «¿Estás bien? Últimamente estás diferente». Él me miró con una sonrisa tensa y dijo: «Todo está bien, amor. Solo es el trabajo». Pero sus ojos esquivaron los míos y supe que mentía. Esa noche, mientras él dormía, revisé su chamarra de nuevo. Encontré otro frasco de pastillas, esta vez con un nombre que no reconocí. Mi corazón se aceleró. Eran esas pastillas las que me hacían despertar mareada. Estaba Juan drogándome. La idea era tan aterradora que apenas podía respirar. Mi mundo se sentía frágil, como si un solo paso en falso pudiera derrumbarlo. Pero no podía rendirme, no con Ana y Miguel dependiendo de mí. Decidí observarlo más de cerca buscando pruebas. Una mañana, mientras él estaba en el taller, revisé su camión. Encontré una bolsa escondida bajo el asiento con más pastillas y una carta. Mis manos temblaron al abrirla. «Necesito más rápido», decía, firmado por alguien que no conocía. ¿Qué significaba esto? ¿Qué estaba haciendo Juan? ¿Y por qué, antes de que pudiera procesarlo, escuché el motor de su camión acercándose? ¿Me había visto? ¿Qué haría si me encontraba con la bolsa? El rugido del camión de Juan acercándose me hizo soltar la bolsa con las pastillas y la carta, mi corazón latiendo con pánico. La nota: «Necesito más rápido», y esos frascos desconocidos confirmaban mis peores temores. Él me estaba drogando. La verdad me golpeó como un puñetazo, y con ella el horror de lo que vino después. Esta es la historia de cómo descubrí que mi marido usaba drogas para abusar de mí, de cómo enfrenté ese primer acto de traición y de cómo mi mundo se derrumbó bajo el peso de su engaño. Corrí a guardar la bolsa bajo el asiento del camión temblando, justo antes de que Juan entrara al patio. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una mirada que mezclaba sospecha y enojo. «Solo limpiaba», mentí, mi voz temblorosa mientras mi mente daba vueltas. Las pastillas, la nota, las noches en que despertaba mareada con el cuerpo adolorido, todo encajaba. Juan no solo me mentía, me estaba manipulando, robándome mi propia voluntad. Esa noche, mientras él dormía, revisé la bolsa de nuevo. Las pastillas tenían un nombre médico que no entendía, pero el frasco vacío que encontré antes coincidía.
Mi estómago se retorció. ¿Cuántas veces me había drogado? ¿Qué me había hecho en esas noches que no recordaba? El primer abuso que recordé claramente vino días después. Juan me ofreció un té diciendo que me ayudaría a relajarme. «Estás muy tensa, amor», dijo con esa sonrisa que ahora me repugnaba. Bebí confiando en él, pero pronto mi cabeza se nubló, mis piernas se debilitaron. Desperté horas después en nuestra cama con el cuerpo dolorido y él a mi lado actuando como si nada hubiera pasado. «Te desmayaste», dijo, pero sus ojos evitaban los míos. El sabor amargo en mi boca, los mareos. El dolor, todo señalaba a las pastillas. Me sentía traicionada, violada en mi propio hogar. ¿Cómo podía el hombre que amaba hacerme esto? ¿Qué clase de monstruo vivía bajo su piel? Intenté mantener la normalidad por Ana y Miguel. Preparaba sus desayunos, los llevaba a la escuela, pero mi mente estaba atrapada en el miedo. Cada vez que Juan me ofrecía algo de comer o beber, mi corazón se aceleraba. Empecé a rechazar sus cafés, sus tés, diciendo que no tenía hambre. Él lo notaba frunciendo el ceño. «¿Qué te pasa?», «Estás rara», decía, y yo forzaba una sonrisa temiendo que sospechara. En casa escondía los frascos que encontraba guardándolos en mi cajón junto a la nota. Eran pruebas, pero también un recordatorio de mi impotencia. No podía confrontarlo, no todavía. ¿Qué haría con los niños si lo hacía? ¿Cómo los protegería? Las vecinas empezaban a notar mi cambio. Doña Rosa en el mercado me miró con preocupación. «Estás pálida, mija». «¿Todo bien en casa?», preguntó. Quise contarle, pero el miedo me detuvo. ¿Y si Juan se enteraba? En cambio, le sonreí diciendo que estaba cansada. Pero sus palabras se quedaron conmigo, alimentando una chispa de valentía. Ana y Miguel eran mi fuerza. Sus risas, sus abrazos me recordaban que no podía rendirme. Pero el abuso no se detuvo. Una noche después de rechazar un té, Juan se enojó. «¿No confías en mí?», gruñó, y su tono me heló la sangre. Luego me obligó a quedarme en la habitación cerrando la puerta con llave. El pánico me envolvió mientras él se acercaba. ¿Qué iba a hacer ahora? El cerrojo de la puerta resonó en la habitación, y la mirada de Juan, llena de una furia que no reconocía, me dejó congelada. «¿No confías en mí?», gruñó acercándose mientras el pánico me ahogaba. Sabía que me había drogado antes y ahora su abuso era más audaz, más cruel. Esta es la historia de cómo su control sobre mí se intensificó, de cómo el miedo y la confusión me atraparon en una pesadilla y de cómo una chispa de resistencia luchaba por no apagarse. Después de esa noche, cuando rechacé su té y él cerró la puerta, el abuso se volvió una sombra constante. Juan ya no se molestaba en disimular. Las noches en que me ofrecía café o jugo, yo las rechazaba, pero él insistía con una sonrisa que escondía amenaza. «Bebe, amor, te hará bien», decía, y si me negaba, su rostro se endurecía. A veces encontraba formas de drogarme: un vaso de agua, que dejaba en la mesa una sopa que preparaba con cariño. Despertaba mareada, con el cuerpo adolorido, recuerdos borrosos de sus manos, de su voz susurrando cosas que no podía entender. Cada vez me sentía más rota, más atrapada en un cuerpo que ya no parecía mío. El miedo era mi compañero diario. Intentaba proteger a Ana y Miguel manteniéndolos lejos de la habitación cuando Juan estaba en casa. Pero ellos notaban mi cambio. Ana, con sus 5 años, me preguntaba: «¿Por qué estás triste, mami?». Miguel, más pequeño, se aferraba a mí como si sintiera mi terror. Yo los abrazaba sonriendo para esconder mi dolor, pero por dentro me deshacía. ¿Cómo podía seguir viviendo con un hombre que me drogaba, que abusaba de mí en mi propia cama? Pero dejarlo parecía imposible.
No tenía dinero propio, no tenía a dónde ir. Juan controlaba todas las finanzas, la casa, mi vida. En el pueblo las vecinas empezaban a murmurar. Doña Rosa en el mercado me miraba con lástima. «Estás pálida, mija». Todo bien, preguntaba, pero yo solo asentía temiendo que los chismes llegaran a Juan. Una vez intenté hablar con ella, pero las palabras se me atoraron. ¿Cómo explicas que tu marido te droga, que el hombre que amas es un monstruo? En casa escondía los frascos de pastillas que encontraba guardándolos en mi cajón como pruebas. Pero el miedo me paralizaba. Si lo confrontaba, ¿qué haría? Sus enojos eran cada vez más intensos. Una noche, cuando rechacé un café, me agarró del brazo con fuerza. «No me hagas enojar». Si se oye el moretón que dejó fue un recordatorio de su poder. Mi cuaderno se convirtió en mi refugio. Cada noche escribía mi dolor. «No merezco esto. Mis hijos no lo merecen». Esas palabras eran mi voz aunque nadie las oyera. Pero también escribía sobre Ana y Miguel, sobre el futuro que quería darles. No podía rendirme, no por ellos. Intenté buscar ayuda discretamente. Una tarde hablé con doña Clara, la maestra de Ana, que siempre me miraba con bondad. «Si necesitas hablar aquí estoy», dijo, pero no me atreví a contarle todo. El miedo a las consecuencias me detenía. ¿Y si Juan se enteraba? ¿Y si me quitaba a los niños? El abuso se volvió más frecuente, más descarado. Juan ya no esperaba a que estuviera inconsciente. A veces me obligaba en la oscuridad de nuestra habitación con los niños dormidos al otro lado de la pared. Cada vez sentía que una parte de mí se desvanecía, pero una chispa de rabia crecía. No podía seguir así. Una noche, mientras él dormía, revisé su camión de nuevo. Encontré una carta nueva escrita por una mujer. «Gracias por las pastillas. Nos vemos pronto». Mi corazón se detuvo. ¿Quién era ella? ¿Estaba Juan involucrado en algo más grande? Antes de que pudiera procesarlo, escuché sus pasos en la casa. ¿Me había visto? ¿Qué haría si me encontraba con la carta? Los pasos de Juan resonaron en la casa y escondí la carta y las pastillas con manos temblorosas temiendo que me encontrara. La nota. «Gracias por las pastillas. Nos vemos pronto» era una prueba de algo más grande, algo que me aterraba imaginar. Mi marido, el hombre que amaba, me drogaba y abusaba de mí, pero ¿qué más escondía? Esta es la historia de cómo luché contra mí misma, atrapada entre el miedo a confrontarlo, la necesidad de escapar y el amor por mis hijos que me mantenía anclada a una vida rota. Cada día era una batalla para mantener la normalidad. Preparaba el desayuno para Ana y Miguel, los llevaba a la escuela, cosía bajo la lámpara, pero mi mente estaba atrapada en el terror. Juan notaba mi nerviosismo, mis manos temblorosas al rechazar su comida o bebida. «¿Qué te pasa, amor? Estás rara», decía con una sonrisa que escondía amenaza. Yo forzaba una sonrisa diciendo que estaba cansada, pero por dentro mi corazón gritaba. ¿Cómo podía seguir viviendo con un hombre que me drogaba? ¿Cómo podía dormir a su lado sabiendo lo que hacía? Pero Ana y Miguel eran mi mundo. Sus risas, sus abrazos me recordaban que no podía rendirme. Si lo confrontaba, ¿qué haría con ellos? No tenía dinero, no tenía a dónde ir. El miedo me consumía. Cada noche revisaba mi comida, mi agua, temiendo que Juan hubiera puesto algo. Las veces que despertaba mareada con el cuerpo adolorido eran un recordatorio de su control. Intentaba protegerme bebiendo solo lo que yo preparaba, pero él era astuto. A veces encontraba pastillas molidas en mi sopa, un sabor amargo que confirmaba mis sospechas. En mi cajón guardaba los frascos y la carta como pruebas, pero no sabía cómo usarlas. Si hablaba,
¿Me creería alguien? Juan era querido en el pueblo, un mecánico respetado. Yo era solo su esposa, una mujer sin voz propia. El pensamiento de perder a mis hijos, de que él me los quitara, me paralizaba. En el mercado doña Rosa seguía mirándome con preocupación. «Estás pálida, mija». «¿Qué pasa en tu casa?», preguntaba. Quise contarle, dejar que las palabras salieran, pero el miedo me detenía. ¿Y si los chismes llegaban a Juan? ¿Y si su furia era peor? En cambio, sonreía diciendo que todo estaba bien. Pero su compasión me daba esperanza. Tal vez no estaba tan sola. En casa intentaba mantener a Ana y Miguel a salvo, jugando con ellos lejos de Juan, contándoles cuentos para que no vieran mi miedo. Pero Ana, con su mirada curiosa, preguntaba: «¿Por qué tienes moretones, mami?». Sus palabras eran un cuchillo en mi corazón. No podía mentirles para siempre. Mi cuaderno era mi único refugio. Cada noche escribía mi dolor: «No merezco esto. Mis hijos no merecen esto». También escribía sobre mis sueños: un hogar seguro, una vida sin miedo. Esa chispa de esperanza me mantenía viva, pero la realidad era cruel. Confrontar a Juan podía destruirlo todo: nuestra casa, nuestra familia. Escapar parecía imposible sin dinero o apoyo. Pero quedarme significaba más noches de abuso, más mañanas despertando sin recuerdos. Doña Clara, la maestra de Ana, notaba mi cambio. «Si necesitas hablar, estoy aquí», dijo una tarde con una bondad que casi me rompe. Quise contarle, pero el miedo me frenó. ¿Y si Juan se enteraba? Una tarde, mientras cosía, Ana entró con un dibujo. «Es para papá», dijo, y mi corazón se apretó. No podía dejar que crecieran con un padre que me lastimaba. Decidí que debía actuar, pero necesitaba un plan. Entonces, una noche, mientras Juan estaba en el taller, revisé su camión de nuevo. Encontré una bolsa con más pastillas y una libreta con nombres y números. Mi corazón se detuvo. Era esto parte de algo más grande. Antes de que pudiera guardarla, escuché su voz detrás de mí. «¿Qué estás haciendo?». Me giré con la libreta en la mano y sus ojos ardían de furia. ¿Qué haría ahora? La voz de Juan. «¿Qué estás haciendo?», resonó detrás de mí mientras sostenía su libreta llena de nombres y números, mi corazón latiendo con pánico. Sus ojos ardían de furia y supe que había descubierto algo que él quería mantener oculto. La verdad sobre las pastillas y el abuso era solo la punta de un secreto más oscuro. Esta es la historia de cómo descubrí las verdaderas motivaciones de mi marido, de cómo ese giro devastador rompió mi confianza por completo y de cómo mi miedo se transformó en una chispa de valentía. Me quedé congelada con la libreta temblando en mis manos. Solo limpiaba, balbuceé, pero Juan dio un paso hacia mí arrancándome la libreta. «No toques mis cosas», gruñó su voz baja y amenazante. Por un momento temí que me golpeara, pero se limitó a guardarla en su camión, lanzándome una mirada que prometía problemas. Esa noche no dormí. La libreta, los nombres, las pastillas, todo apuntaba a algo más grande que el abuso en nuestra casa. ¿Qué estaba haciendo Juan? ¿Con quién estaba involucrado la carta que había encontrado antes? «Gracias por las pastillas». «Nos vemos pronto», resonaba en mi mente. ¿Era parte de algo ilegal? ¿Por qué me drogaba? Decidí buscar respuestas. Al día siguiente, mientras Juan estaba en el taller, revisé su camión de nuevo con el corazón en la garganta. Encontré la libreta escondida bajo el asiento. Hojeándola, vi nombres de mujeres, fechas, cantidades de dinero. Una nota al margen decía: «Ella no debe saber. Manténla callada». Mi estómago se retorció. Era yo ella. Estaba Juan drogándome para mantenerme en silencio. Pero lo que encontré en la última página fue peor.
había una carta doblada escrita por una mujer. Si no sigues, contaré lo de tu deuda. Deuda. ¿Qué deuda? Mi mente dio vueltas. ¿Estaba Juan involucrado en algo criminal y yo era solo un medio para mantenerlo oculto? La verdad me golpeó como un relámpago. Juan no solo me drogaba para abusar de mí, lo hacía para controlarme, para asegurarse de que no descubriera sus secretos. Era parte de un negocio de pastillas. Estaba usando las drogas para manipular a otras también. El peso de esa traición era insoportable. El hombre que me había jurado amor eterno, el padre de mis hijos, era un extraño. Me senté en el patio con lágrimas corriendo por mi rostro, sintiendo que mi mundo se derrumbaba. Pero Ana y Miguel, jugando dentro de la casa, me recordaron que no podía rendirme. Tenía que protegerlos, aunque significara enfrentarme a él. Intenté mantener la calma, pero Juan notaba mi cambio. Sus miradas eran más duras, sus palabras más cortantes. «Estás muy callada, amor», decía con una sonrisa que escondía amenaza. Cada vez que me ofrecía comida o bebida, mi corazón latía con fuerza. Ya no tomaba nada de él, pero eso lo enojaba. Una noche, después de rechazar un café, me agarró del brazo. «¿Qué te pasa? ¿No confías en mí?», siseó. Mi silencio lo enfureció y cerró la puerta de nuestra habitación con llave. El abuso esa noche fue más brutal sin drogas, como si quisiera castigarme por mis sospechas. Me sentía rota, pero también furiosa. No podía seguir así. Decidí buscar ayuda. Doña Clara, la maestra de Ana, era mi única esperanza. Una tarde, mientras dejaba a los niños en la escuela, le dije: «Necesito hablar, pero tengo miedo». Ella me miró con compasión, prometiendo ayudarme. Pero antes de que pudiera contarle todo, recibí un mensaje de una vecina. «Ten cuidado. Juan está preguntando por ti en el pueblo». Mi corazón se detuvo. Sabía que estaba buscando ayuda. ¿Qué haría si descubría mi plan? El mensaje de la vecina. «Juan está preguntando por ti en el pueblo», me heló la sangre mientras hablaba con doña Clara. Mi marido sabía que algo había cambiado, que mi silencio ya no era su misión. La libreta con nombres, las pastillas, la carta, las pruebas de su traición quemaban en mi cajón, pero confrontarlo significaba arriesgarlo todo. Esta es la historia de cómo enfrenté a Juan, de cómo huí de su abuso con mis hijos y de cómo busqué justicia en un mundo que parecía estar en mi contra. El miedo me seguía como una sombra, pero la rabia crecía más fuerte. Saber que Juan me drogaba para abusar de mí, que estaba involucrado en algo oscuro, posiblemente ilegal, me dio el valor que necesitaba. No podía dejar que Ana y Miguel crecieran con un padre así. Doña Clara, al escuchar mi historia, me abrazó con lágrimas en los ojos. «No estás sola, mija», dijo. «Vamos a sacarte de ahí». Me llevó con una trabajadora social, doña Elena, en el ayuntamiento. Temblando les mostré las pruebas, los frascos de pastillas, la nota, la libreta con nombres y cantidades. «Esto es suficiente para una denuncia», dijo doña Elena, pero advirtió: «será difícil. Él es respetado en el pueblo». Asentí, sabiendo que el riesgo era enorme. Esa noche preparé una mochila con ropa para Ana, Miguel y yo. Mi plan era confrontar a Juan y luego irnos al refugio que doña Elena prometió. Cuando Juan llegó con su olor a taller y esa sonrisa falsa, mi corazón latía con fuerza. Los niños dormían y la casa estaba en silencio. «Necesitamos hablar», dije, mi voz firme por primera vez. Saqué la libreta y las pastillas del cajón. «Sé lo que me has hecho. Sé de las drogas, del abuso de tus secretos», acusé, señalando la evidencia. Su rostro cambió de sorpresa a furia. «¿Revisaste mis cosas?», gruñó dando un paso hacia mí. «Estás loca, nadie te creerá.
Sus palabras dolieron, pero no retrocedí. Te drogué para ayudarte a dormir nada más, dijo, pero sus ojos lo delataban. Y esa libreta es del taller, no es lo que piensas. Intentó tomar las pruebas, pero las sostuve con fuerza. Voy a denunciarte, Juan. No dejaré que sigas lastimándome, dije mi voz temblando pero decidida. Él se rió una risa fría que me heló la sangre. Si hablas, te quitaré a los niños, amenazó acercándose más. El pánico me envolvió, pero el amor por Ana y Miguel me dio fuerza. No te dejaré destruirnos, grité y corrí a la habitación de los niños. Desperté a Ana y Miguel, sus ojitos llenos de confusión. Nos vamos, mis amores, susurré tomando la mochila. Juan intentó detenernos bloqueando la puerta. No irás a ningún lado, rugió, pero logré esquivarlo corriendo hacia la calle con los niños en brazos. Encontramos refugio en la casa de doña Clara, quien llamó a doña Elena. Al día siguiente presentamos la denuncia en el ayuntamiento. El pueblo se dividió, algunos nos apoyaban, otros decían que era una mentirosa. Juan, furioso, esparció rumores diciendo que había inventado todo por celos. Pero no estaba sola. Doña Clara y doña Elena me respaldaban y otras mujeres del pueblo comenzaron a hablar diciendo que Juan les había ofrecido pastillas. Esa noche, en el refugio, abracé a mis hijos prometiéndoles un futuro mejor. Pero el miedo no se iba. Un ruido afuera me hizo saltar. Miré por la ventana y vi una sombra moviéndose. Era Juan. Nos había encontrado. La sombra fuera del refugio me hizo contener el aliento con Ana y Miguel dormidos a mi lado. Temí que Juan nos hubiera encontrado, que su furia viniera a arrebatarnos la frágil seguridad que habíamos ganado. Pero solo era el viento, y el alivio me dejó temblando. Habíamos escapado de su abuso, pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Esta es la historia de cómo enfrenté las secuelas de mi huida, de cómo el rechazo del pueblo intentó doblegarme y de cómo empecé a reconstruir mi vida por mis hijos. El refugio, una casa sencilla en las afueras del pueblo, era nuestro nuevo hogar temporal. Las paredes blancas y las camas estrechas no se sentían como casa, pero allí Ana y Miguel podían dormir sin miedo. Doña Elena, la trabajadora social, nos visitaba a diario asegurándonos que la denuncia contra Juan avanzaba. La justicia llegará, pero tomará tiempo, decía. Pero el pueblo estaba dividido. Algunos nos apoyaban diciendo que era valiente. Otros amigos de Juan esparcían rumores llamándome mentirosa, diciendo que había inventado todo por celos. Las vecinas que antes me sonreían ahora me evitaban en el mercado. Doña Rosa fue la excepción. Me abrazó diciendo, «Hiciste lo correcto, mija, pero ten cuidado». Sus palabras eran un recordatorio de que Juan aún estaba libre. Sin dinero, la vida era una lucha. Había dejado de coser para los vecinos temiendo salir demasiado. Doña Clara, la maestra de Ana, me trajo una máquina de coser vieja. «Empieza de nuevo», mija dijo, y sus palabras fueron un faro. Comencé a coser en el refugio haciendo ropa para las pocas vecinas que me apoyaban. Cada peso que ganaba era una victoria, pero no suficiente. Ana, con sus 5 años, preguntaba, «¿Por qué no vivimos con papá?». Miguel, más pequeño, se aferraba a mí como si temiera perderme. Sus preguntas me rompían el corazón. No podía explicarles la verdad, pero les prometía, «Estaremos bien, mis amores». El dolor del abuso no se iba. Las noches eran las peores, llenas de pesadillas donde Juan me encontraba, donde sus manos volvían a lastimarme. Escribía en un cuaderno derramando mi rabia y mi esperanza. «No dejaré que nos destruya», garabateé con lágrimas manchando el papel. Me uní a un grupo de mujeres en el pueblo donde compartí mi historia. Sus abrazos, sus lágrimas me hicieron sentir menos sola.
una mujer. Carmen me enseñó a vender mis costuras en el mercado dándome consejos para ahorrar. Lentamente soñé con un futuro, un hogar propio, una vida donde mis hijos no temieran. Pero el miedo a Juan persistía. Los rumores decían que estaba furioso, que hablaba de hacerme pagar. Doña Elena nos aseguraba protección, pero la espera era agotadora. Una tarde, mientras cosía, recibí una carta del ayuntamiento. Juan será interrogado, decía, pero también mencionaba nuevas acusaciones en mi contra. Mi corazón se hundió. ¿Qué estaba diciendo Juan? ¿Intentaba culparme? Antes de que pudiera procesarlo, Ana entró corriendo asustada. Mami, vi a papá afuera, dijo con los ojos muy abiertos. Corrí a la ventana, pero no vi nada. Era verdad. Nos había encontrado Juan. El grito de Ana, mami, vi a papá afuera, me hizo correr a la ventana del refugio con el corazón en la garganta, pero no había nadie, solo las sombras del anochecer. El miedo a Juan seguía vivo, pero también mi determinación. Habíamos escapado de su abuso y ahora debía construir un futuro para mis hijos. Esta es la historia de cómo transformé mi dolor en fuerza, de cómo encontré mi voz y de cómo mi lucha se convirtió en un faro para otras. El refugio era nuestro santuario temporal, un lugar donde Ana y Miguel podían dormir sin temor. Doña Elena, la trabajadora social, nos visitaba asegurándonos que la denuncia contra Juan avanzaba. Meses después fue arrestado acusado no solo por mi testimonio, sino por otras mujeres que hablaron tras mi denuncia. Descubrieron que vendía pastillas ilegales usándolas para controlar a quienes lo rodeaban, incluyéndome. La justicia fue lenta, pero llegó. Juan enfrentó años en prisión y, aunque no borró mi dolor, me dio un cierre. El pueblo dividido murmuraba. Algunos me llamaban valiente, otros una alborotadora. Pero yo ya no vivía para sus opiniones. La vida sin Juan fue un desafío. Sin su sueldo, cada día era una lucha. Cosía ropa en el refugio, vendiendo en el mercado con la ayuda de doña Rosa, quien me apoyaba sin juzgar. Doña Clara, la maestra de Ana, me dio una máquina de coser vieja diciendo: «Construye tu futuro, mija». Cada puntada era un acto de resistencia, un paso hacia la independencia. Ahorré lo suficiente para alquilar un cuartito para mis hijos y para mí. Ana y Miguel, aunque extrañaban a su papá, empezaban a sonreír de nuevo. ¿Siempre estaremos juntos?, preguntaba Ana, y yo, abrazándola, prometía: siempre, mi amor. Sanar no fue fácil. Las pesadillas de Juan de sus manos, de las noches sin recuerdos, me perseguían. Pero mi cuaderno lleno de palabras de rabia y esperanza me ayudó. Quemé las páginas de dolor y escribí otras: soy libre. Mis hijos están a salvo. Me uní a un grupo de mujeres en el pueblo compartiendo mi historia. Sus abrazos, sus lágrimas me hicieron sentir que mi lucha valía la pena. Una noche una joven me dijo: «Tu voz me dio valor para dejar a mi esposo violento». Ese momento me cambió. Mi dolor no era solo mío, era una luz para otras en la oscuridad. Ahora, siendo abuela, miro a mis nietos y veo el futuro que construí. Mi tienda de costura, Hilos de Libertad, creció convirtiéndose en un refugio para mujeres que buscan sanar. Ana y Miguel crecieron fuertes, conociendo mi historia, orgullosos de su madre. Quiero que sepas tú, que escuchas, que no estás sola. Si alguien te lastima, si el miedo te silencia, tu voz es tu fuerza. Hablar es aterrador, pero es el primer paso hacia la libertad. No dejes que el dolor te defina. Eres más que tus cicatrices, más que las traiciones que enfrentas. Mi vida no es perfecta. Hay días en que el pasado regresa como un eco lejano, pero cada vez que coso un vestido, cada vez que abrazo a mis nietos, sé que valió la pena.
Mi historia es para ti, para que encuentres tu fuerza, para que sepas que incluso en la noche más oscura hay una estrella esperando, solo tienes que buscarla.